Muchas gracias. Pues sí, vamos a dar continuidad a el libro de Juan que hemos estado viendo, el estudio que vamos, o más bien la plática que vamos a tener el día de hoy, se llama ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Nosotros cada vez que abramos la palabra de Dios tenemos que hacernos esa pregunta. De otra forma, es una lectura muerta que no queremos que aplique en nuestra vida. Es muy importante que nosotros decidamos de una forma voluntaria, cada vez que leamos la palabra de Dios, hacer en nuestra vida lo que la palabra de Dios quiere de nosotros. Lo que Dios dice en su palabra es lo que Dios quiere de nosotros. Pero bueno, para empezar, pues me da mucho gusto que estén acompañándonos en este momento, por conectarse y por dar este espacio. Yo espero que todos se la estén pasando muy bien en estos días y que Dios pues bendiga sus hogares. Hoy vamos a dar continuidad al estudio de Juan. La semana pasada hablamos en relación a la luz y cómo Jesús se identificó a sí mismo como la luz. Y vimos diferentes espectros de la luz y cómo el Señor nos reveló solo lo necesario o suficiente para acercarnos a Él con certidumbre de verdad, entendiendo que Él es verdad. Hoy hablaremos precisamente de eso, la verdad. Y más específicamente vamos a hablar la verdad que nos hará libres. Cabe mencionar que a partir de este momento, todo lo que veamos y los pasajes de la palabra de Dios se tienen que ver en un aspecto espiritual. Tenemos que verlos con esos ojos, espiritualmente y no físico, ya que vamos a encontrar que este fue el enorme problema con el cual se encontraron los judíos al escuchar las palabras de Jesús, siempre tratando de entenderlo de una forma carnal o física, cuando Jesús estaba comunicando verdades espirituales a ellos, definitivas para la transformación de sus vidas, pero ellos decidieron no escuchar. Estos pasajes que vamos a estudiar se encuentran en el libro de Juan, capítulo 8, versículos del 31 al 47, que vamos a leer para entender la historia en su totalidad, y posteriormente vamos a tratar de ir desglosando e identificando qué tiene que ver estos pasajes conmigo. La verdad os hará libres. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió diciendo: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto del Padre, y vosotros acerca de lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fuereis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os ha hablado la verdad, la cual oí de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Pero no entendéis mi lenguaje. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla,
porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Y así terminan estos pasajes en una confrontación verbal entre los judíos y Jesús. Y él les decía algo en una forma de ataque, digámoslo así. Ellos se defendían y contestaban con una contrarrespuesta. Y cada vez que ellos contestaban, asociaban todo de forma carnal. Y Jesús volvía a ratificar de forma espiritual. Les hacía entender que él sabía de lo que estaban hablando, pero no era lo que él quería decirles. Por ejemplo, tenemos en el versículo 37, cuando Jesús les dice, sé que sois descendientes de Abraham. Él estaba ratificando lo que ellos decían respecto a la descendencia en la carne. Pero después, en el versículo 39, hace esa diferenciación de lo que él está hablando respecto de Abraham. Entonces, él les dice, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Entonces, lo que él estaba diciendo es, les dice, sí son hijos de Abraham en la carne, pero no son hijos de Abraham en la promesa. No son hijos de Abraham en lo espiritual. De eso les vengo a hablar. Y ciertamente en estos pasajes hay muchísima doctrina que se puede extraer, pero hoy nos vamos a enfocar en qué quiere o qué tiene que ver esto conmigo. En los primeros dos pasajes que leímos, dice el Señor a los judíos, dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seríais verdaderamente mis discípulos y conoceríais la verdad y la verdad os haría libres. Esto se lo dijo a judíos que habían creído en él. No se lo estaba diciendo a alguien que no creyera en él. ¿Por qué es importante enfatizar en este punto? Porque mucha gente hoy en día, incluso tú o alguno de nosotros, podría decir es que yo creo en Dios. Y aún así, no eres libre. Aún así, no permaneces en su palabra. Y hay algo en ti que está estorbando al mensaje que Dios quiere decirte. Estos dos pasajes lo que nos dicen es que hay una implicación muy importante. Muchos son los que creen, pero no necesariamente son libres y no son libres porque no son salvos. Para ser libre, primeramente hay que ser salvo. Y una vez que es salvado, empieza una transición inmediata y maravillosa que instantáneamente es poderosa y liberadora. Por medio de el Señor Jesucristo, que es la verdad. Recuerden que Él se identificó en pasajes anteriores como la verdad. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Y entonces Él dice que si nosotros permanecemos en su palabra, seríamos verdaderamente sus discípulos. Hace una diferenciación para que entendamos la diferencia entre alguien que cree y un discípulo. Y para aquellos que ya han permanecido en su palabra y son discípulos, a ellos les dice, y conoceréis la verdad. Cuando uno se involucra en la palabra de tal forma que busca ser discípulo del Señor, entonces comprende, entiende a Jesús en su totalidad, entiende la verdad. Y esa verdad, ese Cristo, nos hará libres. Jesús habla de una libertad que ellos necesitaban y ellos, como habitualmente acontecía, no podían entenderlo porque sus ojos estaban puestos en la carne. Los judíos contestaron a Jesús de otra forma. Ahorita lo vamos a ver. Hoy en día vemos muchas formas en la cual la sociedad nos quiere invitar, impulsar y casi creo que empujar de forma súbita a que busquemos la libertad. Y nos dicen, hablan de muchas libertades, hablan de libertad financiera, hablan de libertad de expresión, hablan de libertad del trabajo. Ten un trabajo libre donde tú quieras. También hablan de libertad para vivir.
sé tú mismo, haz lo que tú quieras, porque si no, la vida se va a pasar. Vamos a ver algunos ejemplos más adelante de la libertad. Tiene que ir con ciertas condiciones para que no haya arrepentimientos en relación a lo que está, las decisiones que se están tomando. Pero estos dos pasajes que acabamos de revisar, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Esto qué tiene que ver conmigo? Dios te invita a que no solamente creas, sino que recibas el don de Dios, que es Jesucristo, que permanezcas en su palabra. Él te invita a ser libre, ya, no mañana. Te invita en este pasaje a que seas libre. Así inició su conversación. Dios va al punto siempre. Señor Jesucristo, sus conversaciones siempre eran primero la salvación, primero liberar el alma, después todo lo demás. Generalmente el humano quiere todo lo dogmático antes y después la solución. Cristo viene a dar la solución primero y después el hombre viene a darle preguntas. Como vamos a ver que contestaron los judíos en el pasaje 33. Los judíos respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Inmediatamente los judíos acudieron a algo que podríamos llamar como la vieja confiable. Algo que les había funcionado siempre. Aquella cosa o frase que da resultados cada vez que la sacamos. Ellos apelaron a sus ventajas humanas, características en relación a su descendencia, diciendo que eran hijos de Abraham. Incluso que nunca habían sido esclavos de nadie. Yo creo que faltaron algunas clases de historia. Si recuerdan, ellos fueron esclavos de Egipto, Babilonia, de Medo Persa, el imperio helénico, y en este momento preciso que están hablando, están en una sujeción del imperio romano. Pero están hablando en su carnalidad, con un arrebato, con un rechazo a lo que Jesús está diciendo, porque no hay amor por Jesús. Ponen su confianza en la carne, pero Jesús está hablando del Espíritu. ¿Y esto qué tiene que ver conmigo? Dios te invita a que no apeles a tus ventajas carnales. Mucha gente piensa que puede llegar a acercarse a Dios en el momento que Él desee. Y muchos dicen, no, yo puedo dejar este pecado cuando yo quiera. No te preocupes, Dios me va a perdonar, porque Él me ama, porque soy un humano y Él me ama. Y entonces postergan las decisiones y postergan la invitación de Cristo a la redención inmediata. Piensan que son capaces, son listos, son inteligentes, hasta que dejan de serlo. ¿Por qué? Porque su vida se los arrebata. Pero la invitación que Dios te hace el día de hoy y en relación a qué tiene que ver este versículo específico es que Dios no quiere que apeles a tus ventajas humanas, sino que veas los beneficios espirituales en acercarte a Él. Después vemos que Jesús le respondió y dice, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Nuevamente Jesús diciendo, hey, ese no es el problema es el pecado. Yo quiero hacerte libre del pecado. Jesús habla de la sumamente necesaria libertad del pecado que nos agobia. Tenemos que entender que nos quiere librar Jesús, de qué nos quiere librar Jesús con claridad. Y para esto podemos ver dos versículos de apoyo que escribe el apóstol Pablo allá en Tito 3:3. Podemos verlo perfectamente cuando él dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deseos y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. De ahí éramos. El Señor no está rescatando de eso. Si tú todavía estás allí, Dios te quiere rescatar. El otro pasaje que podemos usar para entender de qué nos quiere rescatar el Señor Jesucristo específicamente es de Efesios 2, del 1 al 3, que nos dice,
y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. No hay vida en el pecado, hay muerte. Hay una separación explícita de la voluntad de Dios. No hay vida, hay una pretensión, hay una simulación de vida, pero su fin es muerte. En el versículo 2 de Efesios 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos de naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, esto éramos una persona nacida sin Cristo. Antes de venir a Cristo, es un hijo de ira. Nace de nuevo y es un hijo de Dios. Peca deliberadamente y es un hijo de desobediencia. Y nos queda un tipo de hijo que es hijo del diablo. Vamos a ver más adelante esto en esos mismos pasajes. Ese hijo que nos puede libertar es Cristo, el que se está haciendo presente y ellos no lo escuchan. Él les estaba diciendo, aquí estoy, yo soy ese hijo, el hijo que los puede hacer libres, el que permanece para siempre. El esclavo no permanece, no van a permanecer ustedes, pero yo soy ese hijo y yo los voy a liberar. Y si el hijo los libera, seréis verdaderamente libres. Quería darles libertad de sus pecados, pero ellos no oían. ¿Y qué tiene que ver esto conmigo? Él quiere darte libertad de los pecados el día de hoy, pero tú no oyes. Todavía el Señor Jesucristo, para finiquitar la confianza que ellos tenían en la carne, Él dice, yo sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Entonces, hace una diferencia aquí el Señor Jesucristo en este pasaje. Podemos dividirlo en dos y decir, yo sé que sois hijos de Abraham en la carne, pero Abraham jamás procuraría matarme. Y después, 2 versículos posteriores, vamos a ver cómo él está hablando de Abraham, al que le dio la promesa, no en la carne, sino ese Abraham de espíritu, digámoslo así. Jesús no niega que ellos sean hijos de Abraham, pero hace una distinción entre la descendencia carnal y la descendencia espiritual de Abraham. Y este es un punto importante. Incluso les hace alusión a su deseo de matarle para que vieran su naturaleza verdadera, que era diabólica. ¿Por qué? Porque Satanás, como leímos en los pasajes ahorita, desde el principio es homicida. Entonces él los está ubicando, le está diciendo, ustedes procuran matarme, entonces su naturaleza está con su padre, el diablo. Ustedes no son hijos de ese Abraham que están hablando. En la carne sí, pero espiritualmente son hijos del diablo. Porque tienen una naturaleza destructora, perversa, que desea silenciar y liquidar la verdad que yo estoy manifestando. Pero no es la primera vez que los judíos habían usado esta alusión de que eran hijos de Abraham. A Juan el Bautista le habían venido con el mismo soporte y él también lo refutó. Allá en Mateo 3, 8 y 9, cuando él dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar a Abraham, hijos a Abraham, aún de las piedras. Lo que estaba diciendo Juan Bautista es, arrepiéntete nuevamente. La misma actitud que Cristo está tomando aquí, Él la tomó en aquel momento. Arrepiéntanse, acérquense a Dios. No se enfoquen en la carne, en lo físico, porque de lo físico Dios puede levantarle hijos a cualquiera.
Minimizó en ese sentido la descendencia al decir que aún de las piedras lo puede levantar para darle la autoridad a Dios y a la espiritualidad que Dios quiere que ellos observen, que es la salvación, que ellos pueden ser libres de sus pecados, pero ellos serán salvos. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Pues tú hoy en día puedes ser uno como ellos, que con sus palabras y con sus actos simulan ser hijos de Dios, pero no lo conocen realmente. Apegan todo a su gran actitud, su gran bondad, pero no ven el aspecto de la redención de los pecados, que es eminente y lo más importante en el mensaje de salvación. Y la verdad os hará libres, los hará libres de los pecados los tienen sujetos, esclavizados, y no podrán ser libres hasta que el Hijo esté participando activamente de ustedes, que su palabra permanezca en sus corazones. Entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Después en el versículo 38 vemos, yo hablo lo que he visto acerca de mi Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Jesús con este pasaje lo que está diciendo es que tiene mayor autoridad porque él está atestiguando lo que él vio de primera mano. Y ellos están hablando de algo que oyeron. No fueron testigos. Recuerden que Abraham, para este punto, ya habían pasado aproximadamente unos 2100, 2200 años, desde Abraham hasta este punto. Y Jesús dijo, yo les estoy hablando lo que he visto. Yo vengo de arriba. Acuérdense que él tenía poco de estar en esta tierra, en esta forma humana. Y él estaba hablando de su experiencia en la vida. Su autoridad era mayor. Y él estaba dándole crédito a su padre. Ellos buscaban un padre espiritual y él les estaba ofreciendo un padre. Ellos estaban buscando un padre carnal, y él estaba ofreciendo un padre espiritual. ¿Por qué padre te estás eligiendo tú el día de hoy? Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueres hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Definitivamente estaban alejados del Abraham espiritual, a quien le fue dada la promesa. Decían ser hijos de Abraham, pero hijos en la carne solamente. Definitivamente no eran hijos de Abraham espiritualmente. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Pero bueno, ¿y qué tiene que ver esto conmigo? Quizá tú puedas decirme el día de hoy, bueno, yo nunca he tenido en mi corazón el deseo de matar a Cristo, o de matar a ningún cristiano que esté hablando la palabra. No, quizá no. Pero hoy en día hay otros términos muy sutiles que usa la sociedad. Y uno de esos términos conocidos el día de hoy es el término o la cultura de la cancelación. Cualquier cosa que pueda hacerme sentir incómodo, hay que cancelarlo inmediatamente. Y se ponen de acuerdo la gente en las redes y empiezan a decir, vamos a bloquear a esta persona, y empiezan a bloquearlo de una forma para que no hable lo que está manifestando, no hable alguna verdad incómoda hacia ellos. Y lo que tiene que ver esto contigo es cuántas veces has cancelado a Dios en tu vida. No estoy hablando de que procures matarlo, pero al mismo tiempo estás cancelando totalmente de Dios en tu vida, en tus interacciones, y callas y ocultas a tu Padre espiritual. En el versículo 41 dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Los judíos inmediatamente buscaron una protección mayor. Ya no nos funcionó la de Abraham, entonces pues vamos a decir que somos hijos espirituales de Dios. Quizá esto sí funcione.
Pero Jesús inmediatamente los apaciguó, digámoslo así, diciendo, si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido. Si ellos fueran hijos de Dios, ellos hubieran ubicado a Cristo inmediatamente como algo proveniente de Dios y buscarían una interacción con Él. Tenemos un ejemplo de que ellos sabían que había poder en Él. ¿Se acuerdan aquella persona que se acercó al Señor Jesucristo de noche? Ya lo vimos en estos estudios. Y le dijo, Rabí, sabemos que tú vienes de Dios porque nadie puede hacer lo que tú haces si no viene de Dios. Ellos sabían que Jesús tenía poder de Dios en él, pero odiaban la verdad de Dios en él. Ellos querían seguir abrazando la carnalidad y todas sus protecciones físicas y mundanas en lugar de abrirse a la libertad absoluta que venía por una entrega al mensaje de Jesucristo. Dice yo, y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Pero qué tiene que ver esto conmigo? ¿Tú confiesas a Dios abiertamente? ¿Le das la autoridad a Dios diciendo, yo sé que Jesucristo viene de Dios y por eso mismo yo hablo de Él con confianza? En los siguientes versículos vemos, ¿por qué no me entendéis? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Jesucristo decía, bueno, pero ¿por qué no me entienden? ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Y luego le responde, porque no podéis escuchar mi palabra. Había una incapacidad en ellos para escuchar la palabra de Dios por su amor a su pecado, por su amor a su autoridad, digamos, en la tierra que ellos querían continuar teniendo. Ellos no querían abandonar lo que ya tenían e ir a algo mejor. No lo entendían. Por eso no entendían lo que hablaba Jesús. Él ya los había identificado como hijos del diablo, porque unos pasajes antes él les dijo, ustedes procuran matarme. Y el Satanás, ha sido homicida desde el principio. Entonces hay algo de similitud entre vuestro padre el diablo y ustedes, su deseo de eliminarme. Su aversión a la verdad, su apego a la mentira. Ellos podían entender que había algo poderoso en él, pero no lo querían. Estos hijos del diablo no eran tan desagradablemente malos o inmorales, porque eran justos según su razonamiento. Pero hoy en día, Satanás arrastra muchísima gente al infierno que se piensa buena, que se piensa moralmente adecuada. Y hay una frase que nos puede ayudar a entender esto, que dice que de gente buena está llena el infierno. Y esta frase es cierta. Mucha gente hoy en día padece en el infierno y murió pensando que era agradable a los ojos de Dios, cuando lo único agradable a los ojos de Dios es su Hijo Cristo Jesús morando en nuestra vida y trabajando en nosotros para que su gloria sea manifiesta a los hombres. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver conmigo?
Pregúntate, ¿qué deseos buscas cumplir? Y si crees o no en Cristo, pregúntate con honestidad, ¿con qué padre te estás identificando? ¿Eres hijo de Dios o eres hijo del diablo? Ellos tenían una incapacidad porque no querían oír. En los siguientes pasajes podemos ver, dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué no me creéis? Aquí les quiero hacer una pregunta y contesten en su mente y en su corazón con sinceridad. ¿Ustedes creen que Cristo mintió? Y si su respuesta es, yo creo que Cristo no mintió, yo creo que Cristo dijo la verdad, ¿por qué no crees que la oferta de Él es mejor que la oferta del mundo? ¿Por qué no vienes abiertamente a Cristo y tomas su verdad? ¿Por qué no quieres ser libre del pecado? ¿Por qué no quieres tomar la mano del Hijo que puede librarte para siempre? Estos pasajes concluyen con un versículo que es el 47 y dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Si tú el día de hoy no estás escuchando el mensaje que Dios tiene para ti, podemos resolverlo. Quizá no estás en Dios, quizá no estás en la salvación que el Señor tiene para ti, pero podemos arreglar esa situación. El Señor dice que no seamos tan solo oidores. Sé que en este tipo de predicaciones generalmente estamos escuchando porque nos toca escuchar, pero hay una forma de participar del mensaje y es levantando nuestra voz a Dios en un compromiso individual y voluntario de transformar nuestra vida y darla para su servicio. Y el día de hoy, Dios te quiere librar del poder del pecado. Dios no quiere solamente oidores, Él quiere hacedores de su palabra. Si Cristo es vivo y verdadero en ti, hay salvación y Él quiere serlo. Y el día de hoy te está invitando. Voy a hacer una oración pidiendo al Señor Jesucristo que nos limpie, que nos restaure, que nos prospere y que nos salve del pecado tan terrible que nos está sujetando y esclavizando y que nos lleve a esa libertad. Y ya que somos salvos, que nos ayude a permanecer en su palabra para conocer la verdad y que esa verdad nos haga libres para siempre. Voy a orar a aquellos que quieran hacerlo. Levanten una oración allí donde estén al Señor. Dios está en todo lugar y los escucha. Señor Jesucristo, te damos gracias el día de hoy por tu palabra, porque es verdad, Señor, y es contundente, es clara y es sencilla. Y nos dice, yo estoy aquí y estoy para salvarte. Señor, tú dices que vas a liberar a todo aquel que cree en ti, Señor, que vas a quitarle esa esclavitud del pecado y lo vas a llevar a una libertad. Y en esa libertad queremos estar, Señor. Entra en mi corazón y dame tu poder para poder enfrentar, Señor, este tiempo malvado, Señor, que está contra ti, que está contra la verdad, Señor. Y úsame como instrumento poderoso de verdad para llevar tu palabra a otros y tu salvación. Bendíceme, Señor, y ayúdame a vencer cada día. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén.